¿cómo lo hago? ¿Cómo hago? La forma práctica, ya vámonos a la práctica. ¿Cómo hago Ministerio de Mujeres? ¿Cómo identifico el liderazgo, la importancia de la logística? Y si me da tiempo, al final yo quisiera hablar brevemente de la necesidad de los grupos pequeños, que es algo que no estaba en el programa, pero si da tiempo, quisiera me permitieran abordarlo. Y bueno, y para comenzar, mis hermanas, todo ministerio debe tener una cabeza, todo ministerio de mujer también debe tener una cabeza que las dirija. Y es por eso que lo primero cuando quiero crear un ministerio, cuando se va a crear un ministerio de mujeres, es identificar a esa persona que va a hacer la función de líder o la coordinadora, como ustedes quieran llamarle. ¿Y por qué una persona? Ustedes se preguntarán, y creo que varias de ustedes ahorita han hecho muchísimas preguntas que están dentro de mi material, pero yo confío en que la repetición es la base del aprendizaje, así que si vuelven a oír estas respuestas a esas preguntas que ya ustedes hicieron, bueno, pues estamos repasando. Pero una de ustedes creo que preguntaba por qué una y no varias, por qué una persona y no muchas siendo esta líder. Bueno, toda estructura organizacional tiene una persona encargada en la dirección. Nosotros lo vemos eso en cosas sencillas como un barco. Un barco tiene un capitán, un caballo tiene un jinete. Pues así es que Dios ha diseñado en su sabiduría que esté definido o diseñado las funciones y las organizaciones. Así es que funcionan una cabeza y luego personas a su alrededor que la ayudan. Esa cabeza coordinadora, como ustedes le quieran llamar, es la portadora de la visión, es la que le dice al grupo que está trabajando con ella, estas son las tareas que vamos a hacer, para allá es que vamos, por aquí es que vamos, y es la que está trazando constantemente el camino. Entonces, esa persona que está encargada está a su vez acompañada por una o varias mujeres, dependiendo del tamaño de tu congregación y de las necesidades que haya en ella. Puede que haya una o dos que la ayudan a hacer la tarea. Y fíjense que esta dinámica de una cabeza y otras que ayudan o que interactúan, lo vemos en algo sencillo, en algo tan grandioso como es la Trinidad. Ese trabajo de equipo lo vemos también en la Trinidad, obviamente guardando las diferencias y respetuosamente, entendiendo que un ministerio no es la Trinidad y que la Trinidad no está compuesta por diferentes personas, sino que es un Dios en tres personas. El ejemplo de la cabeza lo vemos ahí y el ejemplo del sometimiento lo vemos en la interacción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios Padre es la cabeza de la Trinidad, el Hijo se somete a Él y el Espíritu Santo también para llevar a cabo la tarea de redención, la tarea de santificación y glorificación. Cada miembro de la Trinidad tiene una tarea específica. Y fíjense, si estamos hablando de salvación, un ejemplo práctico de las tareas específicas, Dios Padre fue quien envió al Hijo, y eso está en Juan 3:16. El Hijo es quien la ejecuta, 2 Corintios 5:19. Y es el Espíritu Santo que produce la obra de regeneración en nosotros. Y es el sello entonces de nuestra salvación. Y eso está en Efesios 1, del 13 al 14. Entonces la relación de nuestro trino Dios nos sirve a nosotras de ejemplo para ver mucho mejor la necesidad de una estructura, de una cabeza y de las manos que la ayudan. Voy a poner el tiempo porque no me quiero pasar, porque ustedes me ven así, pero yo hablo mucho. Como toda buena mujer, yo hablo mucho y no quiero honrar ese tiempo que ustedes me han dado. Bueno, entonces el primer paso para la formación del Ministerio de Mujeres es identificar esto, la directora, la coordinadora, y que a su vez dentro de su iglesia local ella identifique mujeres que la van entonces a acompañar. Y nuevamente enfatizamos, creo que ya lo han hecho tanto Katy como Aileen, que el líder del ministerio no camina sola. Esta mujer no está caminando sola. Esta mujer lo hace acompañada de la mano de su pastor o del pastor encargado del ministerio. Es a él a quien ella rinde cuentas y al final él es el encargado óptimo porque es a él, según Hebreos 13:17, es él el que le va a dar cuenta a Dios de las ovejas y permitámosles a ese pastor que dé cuenta, ¿verdad?, a nuestro Señor y que sirva a nuestro Señor, que lo haga de una forma alegre, sin nosotras quejarnos. Y dice Hebreos, porque eso sería provechoso para ustedes. Así que la líder y el equipo
ministerial no camina sola, camina de la mano de su pastor. Y ustedes se pudieran preguntar, ¿qué características? Y creo que hicieron una pregunta así a Eileen ahorita. ¿Qué características debe tener esa mujer o esas mujeres que van a formar parte del ministerio? Y yo pienso que lo pudiera resumir todo lo que han dicho en dos cosas. Esta mujer debe tener una combinación de carácter y llamado. No solo carácter y no solo llamado, tiene que estar esas dos cosas. Alguien con un llamado, pero sin el carácter, sería como una bomba de tiempo, porque pudiera tener el llamado, pero todavía le falta que Dios la equipe, la ministre, la santifique en su carácter para que ella no sea piedra de tropiezo. Las mujeres que servimos en los ministerios por el servicio que damos a la congregación somos más visibles, y las que están sentadas quizás que han llegado nuevas a la iglesia o que están apenas comenzando su camino en la fe, tienden a mirar a esas mujeres que sirven de manera como las modelos a seguir. Como esas mujeres tienen que saber más que yo, pues yo las sigo. Pero es por eso que toda la mujer que sirve en el ministerio debe tener carácter, un carácter probado, un buen testimonio para ser de piedra de tropiezo para aquellas que nos siguen. Y alguien con carácter, pero sin el llamado, no sería pues una persona tan útil. Es excelente que tenga el carácter, pero si no está llamada para eso, no va a poder aportar al ministerio, no va a encontrar lo que el ministerio necesita, y no va a poder encontrar ella misma gozo en hacer esta tarea que se le ha asignado. No hay nada peor que te llamen, por ejemplo, a servir a mujeres en enseñanza cuando a ti no te gusta hablar en público. Eso es horrible. Yo tengo amigas que dicen, no, yo prefiero organizarte toda la comida que hay que llevar, pero no me pongas a hablar en público, porque ese no es mi llamado. Entonces, una vez más, llamado y carácter. Pero quiero enfatizar el tema del carácter. ¿Qué debe una sierva del Señor mostrar en su carácter? ¿Cuáles son las cosas que yo digo, bueno, esto? Y obviamente estas son algunas cosas. Ustedes en un estudio más profundo de esto pudieran encontrar más cosas, pero una de las cosas que tiene que tener esa sierva es un buen testimonio. A mí me gusta mucho cuando leí en tiempo pasado Tercera de Juan, capítulo 1, y ahí veo cómo hablan bien de dos personajes y de uno hablan mal. Y Juan decía, Gallo y Demetrio son personas muy amadas, de buen testimonio, delante de la comunidad de creyentes, esos úsenlo. Y el testimonio es eso, ser un buen representante de Cristo delante de todos los que observan. Cuando te miren a ti, que miren a Cristo. Así que toda mujer que sirve, todo cristiano obviamente tiene que tener un buen testimonio, pero cuando estamos ya conformando un grupo para un servicio específico en la iglesia, procuremos que esa persona sea bien vista, que tenga un buen testimonio alrededor para que sea creíble lo que estamos haciendo. Lo segundo, y no menos importante, es la actitud de servicio y de humildad. A mí me gusta mucho ese versículo de Filipenses 2 cuando dice que, hablando de Jesús, dice, él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó y se humilló y sirvió. Y no hay mejor ejemplo, quizás ya más práctico, nuestro Señor Jesús en el momento que él fue a lavar los pies. Y eso está en Juan 13. Si ustedes quieren buscarlo, abran sus Biblias ahí. Busquemos Juan 13, versículo 12. Algunas quizás tengan, vamos a usar la Biblia bastante, así que no la dejen a un lado. Tráiganla cerca o el celular, como ustedes quieran. Pero Juan 13, versículo 12, comenzando en ese versículo, dice lo siguiente. Entonces, hablando de Jesús, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque yo lo soy. Miren, dice Jesús, yo soy su maestro, yo soy su señor. Pues si yo, dice él, el señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque les he dado ejemplo para que como yo lo he hecho, también ustedes lo hagan.
En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Qué gran ejemplo de servicio primero, porque el Señor, él mismo tomó la toalla y fue y lavó los pies. Y qué gran ejemplo de humildad, porque él era el maestro, él era el Señor. Y despojándose de esa gloria, él sirvió. Y así debe de verse eso reflejado en cada mujer que sirve en el ministerio o que quiere servir a la iglesia. Además del buen testimonio y de ser una mujer con actitud de servicio y humildad, debe ser una persona capaz de mantener la unidad. Por experiencia propia, y vivimos en un mundo caído, cuando tú trabajas con personas, tienes problemas con personas. Siempre hay diferencias. Una piensa diferente que la otra. Pero lo más importante es que esta persona tenga la capacidad de mantener la unidad. Y eso es lo que nos dice Efesios 4:3. Una mujer que no sea conflictiva, sino que como dice este versículo, que persevere el vínculo de la paz. Efesios 4:3 dice, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Otra cosa muy similar al buen testimonio, pero un poquito diferente, es la madurez espiritual. Esta mujer debe tener madurez espiritual. Y recuerden que conocimiento no es lo mismo que sabiduría. Yo puedo conocer mucha Biblia, pero la sabiduría es lo que hace que yo tome ese versículo y lo aplique a mi vida. Eso es lo que hace que yo sea una mujer como la de Santiago, la que habla la palabra, que no es una hacedora, sino que es una, perdón, que no es una oidora. Yo estoy citando el versículo al revés. Santiago, recuerden que nos dice que nosotras debemos de ser hacedoras de la palabra, no tan solo oidoras. Entonces, una mujer con madurez espiritual es esa mujer que toma decisiones según el libro. Ella toma ese versículo y lo aplica a su vida. Puede que ella no conozca toda la Biblia, pero su caminar es conforme a las escrituras. Y esa madurez se traduce en una mujer, de forma práctica, se traduce en una mujer con un hablar correcto, con un vestir apropiado, con una forma de pensar piadosa y una forma de procesar las circunstancias de la vida a través de las escrituras de una forma correcta. Y esas son las características que yo he enlistado, que entiendo que debe tener, que debemos de procurar en una mujer que va a ser líder. Se las voy a repetir nuevamente así rapidito. Primero tiene que tener un buen testimonio, actitud de servicio y humildad, capaz de mantener la unidad y madurez espiritual. Y fíjense, mis hermanas, cuando vamos a elegir las que van a componer o las que nos van a ayudar o las que van a hacer la tarea, a veces nosotras seleccionamos mal porque seleccionamos con criterios equivocados. ¿Y cuál sería un criterio como equivocado para seleccionar el equipo de trabajo? Bueno, que yo, imagínense que una de ustedes sea la líder o la coordinadora y las mujeres que estén para ayudarte a llevar esta tarea, esas son tus mejores amigas. O sea, yo traje a la mesa de trabajo a todas mis amigas. Bueno, otro criterio es, bueno, no son mis amigas, pero ella me cae bien. Ella es bien, me gusta su forma, yo la voy a traer a trabajar. Otra forma es, bueno, esta mujer es compatible conmigo y yo confío en ella, yo la voy a traer a trabajar. Otro mal criterio es incluir a mujeres que me convienen, que estén en mi círculo, que estén, porque quiero congraciarme con ellas o quiero traerlas. Son todas criterios pecaminosos que honestamente, mis hermanas, si somos humildes delante del Señor, podemos reconocer que muchos de estos criterios nosotros lo pudiéramos usar para elegir a las mujeres que nos van a acompañar a hacer la tarea. Y fíjense que si yo elijo por estos criterios, eso va a garantizar un ambiente muy cómodo de trabajo, muy agradable. Salimos a comer juntas, nos llevamos bien, no va a haber casi roces porque todas opinamos igual, las opiniones no van a ser diversas. Eso, humanamente hablando, es un éxito. Pero ese es un criterio piadoso para yo formar un grupo. Yo pienso que no es un criterio piadoso, es un criterio que sirve más mis intereses que los intereses del ministerio. Es más fácil para mí elegir así, pero no es lo más conveniente. Acuerden que la palabra dice que todo me es ilícito, mas no todo me conviene. Entonces,
¿Cómo elegir? Bueno, Dios ha dotado dentro de la iglesia, y vayan buscando ahí a Romanos 12, versículo 4 al 8, vamos a leer esa porción. Dios ha dotado a personas en la iglesia con diferentes dones, con diferentes talentos, que Dios, acuérdense que Dios es el dador de los dones y Él pone ahí personas en la iglesia con diferentes dones, dones que yo no tengo, que tú no tienes, hay otro que lo tiene, porque Dios ha repartido en la iglesia múltiples dones. Y mira cómo lo dice Romanos 12. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si es el de profecía, úsese en proporción a la fe, si el de servicio, el de servir, si el de enseñanza, enseñanza, el que exhorta, exhortación, el que da con libertad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría y así sucesivamente. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos al apóstol Pablo comparando a la iglesia con los miembros de un cuerpo. Y él dice, así como el cuerpo tiene diferentes miembros y hacen varias cosas, así mismo la iglesia tiene diferentes miembros, diferentes personas equipadas para hacer diferentes cosas. Úsenla y tráiganla al servicio de la iglesia. ¿Cuántas mujeres escoger? Bueno, hay múltiples dones en la iglesia. Aquí hay mujeres con muchísimos dones. Vamos a traerlas todas a servir en el ministerio. No, momento. Vamos al paso. Todo Dios lo hace hermoso en su tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Así que aunque la iglesia sea bendecida con mujeres con múltiples dones, el Ministerio de Mujeres tiene que ir trayendo a esas mujeres en la medida que ella las vaya a necesitando y en la medida en que la iglesia pueda asumir los costos o la responsabilidad de lo que cada mente de esas mujeres quiere hacer en la iglesia, dependiendo del tamaño de la congregación y la cantidad de iniciativas que surjan, que quiera tener el ministerio, será la búsqueda entonces de esas mujeres con dones y talentos adecuados para abrazar junto con la coordinadora la visión que ella ha desarrollado y que ha pensado. Y entonces servir como las manos de esta mujer que Dios ha colocado como cabeza del Ministerio de Mujeres, para entonces hacer que se implementen esas ideas. Y saben que en ese equipo que ustedes escojan, no tengan miedo de elegir mujeres de diferentes edades. Nuestro ministerio, en nuestra experiencia en la iglesia, en nuestro ministerio ESER, es que hemos experimentado una riqueza hermosa en ver todas estas mujeres de diferentes edades interactuar juntas, la joven quizás aportando ideas más innovadoras, estemos en Instagram, estemos en Facebook, y la más adulta diciendo, pero lo que publiquemos ahí, que sea para edificación, cuidemos lo que digamos, y así se complementan, y eso es una hermosura, es hermoso verlo. Se enriquece el ministerio, se enriquece la experiencia cuando dentro de ese equipo intencionalmente integramos mujeres de diferentes edades. Bueno, eso es una pequeña, ¿verdad? Un pequeño resumen de cómo elegir al liderazgo. Ahora vámonos al cómo lo hago. Ministerio de Mujeres, ¿cómo es que yo lo voy a hacer? ¿Cuál es el primer paso a dar? Bueno, ya identificamos el liderazgo, eso es lo primero. Entonces, luego que el equipo y la líder está identificada, pues vamos a hacer un plan, vamos a hacer logística. Y como decía ahorita mi hermana, bueno, esa palabra de logística suena como muy, ¿verdad? Un concepto muy empresarial, pero a manera de sugerencia, porque así ha sido nuestra vivencia dentro del equipo de trabajo que tenemos, lo ideal es que haya una persona que se encargue de logística en la medida de lo posible. Pueden haber varias, cada ministerio tiene su forma, esto no está escrito en piedra, como dicen, pero a nosotros nos ha funcionado, hemos visto que es más organizado delegar en una persona esta parte de la logística. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto de logística? Esta palabra quizás dominguera. Bueno, la logística es sencillo, es el conjunto, es una aglomeración de medios y métodos que son necesarios para que se lleve a cabo la organización, en este caso, de un ministerio de mujeres. Es el área que se ocupa de
las coordinaciones, de ayudar con la planificación, de ayudar que eso que se planificó se haga, darle seguimiento a las tareas que se han asignado dentro del equipo. Y como les digo, bueno, logística, eso es para las empresas, eso no es para la iglesia, pero vamos a Primera de Corintios 14. Yo no lo voy a leer, pero si ustedes lo pueden, porque es un texto bastante extenso, pero si ustedes lo pueden buscar, Primera de Corintios 14, del versículo 26 al 40, y yo me atrevería a decir que Pablo era un hombre de logística. A él le gustaba la logística. Porque Pablo ahí en ese texto vemos cómo está instruyendo y aconsejando a las personas, delineando instrucciones para ordenar el momento de adoración en la iglesia local. Aparentemente había un poco de desorden y Pablo toma y da las recomendaciones y les dice, le da varias instrucciones que hacen que esto funcione. No voy a leer todo esto y quiero aclarar también que Primera de Corintios del 12 al 14 es una explicación del apóstol sobre el uso de los dones, en especial el don de lengua. Y está súper claro, sobre todo en Corintios 14, el uso apropiado y bíblico del don de lengua, pero aparentemente en la iglesia de Corintio había muchos dones y había mucho deseo de servir. Y Pablo comienza a dar instrucciones entonces para esto, para organizar algo que aparentemente estaba en desorden. Y a manera de resumen, y tratando de tomar esta porción que nos aplica hoy a nosotras, al hablar entonces de logística en un ministerio de mujeres, hay dos principios básicos que yo puedo extraer, que quisiera extraer de esa porción que no leí, pero que sí le voy a señalar los versículos específicos de las ideas que estoy tomando. Entonces, todo lo que se planifique debe de cumplir con esto. Para organizar este ministerio y para hacer que las cosas funcionen, el apóstol Pablo le dice a los corintios en el versículo 26, parte B, dice que todo lo que se haga para una cosa, para edificación del cuerpo, es decir, para crecimiento espiritual de estas personas. Edificar es construir. Y bíblicamente hablando, cuando se usa la palabra edificar, se hace en el sentido de poder aportar crecimiento espiritual y la iglesia hace lo que hace. Se edifica mediante la enseñanza de las doctrinas de la palabra de Dios. Y este es un concepto también, esto de edificar, es un concepto que también lo explica Primera de Tesalonicenses 5:11. Se lo voy a leer. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, tal como los estáis haciendo. También Efesios 29 nos dice eso, que no salga de su boca ninguna palabra mala, sino que toda sea para edificación, ojo, según la necesidad del momento, para que se imparta gracia a los que escuchan. Entonces, como podemos ver, la Biblia es consistente en este principio y a la vez es un mandato, un estímulo a imitar en todo esfuerzo de administración que se embarque aquí en la iglesia. Entonces, es nuestro deseo que al entregar algo a las mujeres, esto les sea de edificación. Ahorita hicieron también la pregunta de que si es malo tener entretenimiento. No, todo tiene un espacio. Todo tiene su espacio, pero el objetivo principal del Ministerio de Mujeres nunca debe ser entretención. Aunque les digo, es más fácil entretener que ministrar, porque el ministrar implica que yo lea, que yo estudie, que yo prepare, si quiero ser fiel a la palabra, que yo pase horas leyendo, mientras que entretener a algunas les sale natural, pero ese no es el objetivo, aunque tiene su espacio. Lo segundo que queremos sacar de aquí, de esta porción de 1 Corintios 14, es que además de ser para edificación, el apóstol Pablo nos da otra nota casi al final, verso 40, y dice en el verso 40 que todo lo que se haga decentemente y con orden. Todo lo realizado debe de obedecer al orden, a una estructura, a una metodología o un sistema que garantice que esto esté organizado, que esté coreografiado, equilibrado, disciplinado, que inspire paz, que inspire lo que Dios es. Dios no es un Dios de confusión, dice el verso 33. Dios es un Dios de paz, un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Entonces, todos estos dos principios que yo le he dicho, tanto que se hagan las cosas para edificación como en orden, son el eje que yo sugiero en el que gire la logística del ministerio de las mujeres.
tomen en cuenta estas dos instrucciones para que les sirvan de parámetro al planificar, para que cada esfuerzo que ustedes hagan sea organizado y edifique a las mujeres, que al final ese es el objetivo del ministerio. Entonces, ¿cómo una persona de logística puede asegurar que todo se haga en orden? Bueno, el orden es, si buscas en un diccionario, dice que el orden es la disposición de las cosas de acuerdo con un plan o de acuerdo con un criterio. Entonces, el orden en logística comienza en las reuniones de trabajo que orquesta el ministerio y termina entonces en la realización de esas actividades que se han planificado. Eso tiene un orden. Planifico, ejecuto y cosecho, ¿verdad? Pudiera sonar algo lógico, pero déjenme decirle que hemos logrado el orden cuando no veamos caos. Si ves caos en tu ministerio, no has logrado el orden. Cuando las funciones y las tareas están bien definidas y fluyen y se dan, ahí hay orden. Dios es un Dios de orden y a Él es quien nosotras debemos de imitar. ¿Cómo pudiera lucir un caos? Bueno, nosotras quizás en cierto sentido no hemos hecho un ministerio perfecto, pero a veces sentimos caos en un área porque quizás le hemos asignado a una persona en particular del equipo de trabajo más tareas de lo que ella humanamente puede cumplir. Entonces, tomen en cuenta esto. Eso es un ejemplo de muchas cosas que pueden pasar, pero a veces aceptamos muchas tareas y queremos hacer muchas cosas y vemos que nos salen a medias. No queremos que nos salgan a medias. Si lo que podemos hacer es una tarea, pero bien, hagamos una. Las tareas se aceptan y las ideas se materializan en la medida que Dios va proveyendo las manos. Es una forma sana de abordarlo y evitar entonces el caos. Bueno, me quedan 8 minutos. Yo voy a hablar brevemente porque sé que vienen por ahí muchas preguntas. Espero equivocarme porque a Katy le hicieron muchísimas preguntas, pero en la medida que podamos responder, con mucho gusto lo haremos. Pero quiero hablarles brevemente de la importancia de los grupos pequeños. Y fíjense, los grupos pequeños, además de ser una herramienta de crecimiento espiritual, sirven para unir a las personas, crear relaciones cercanas. Proveen un espacio donde de una forma privada yo puedo compartirle a otra mujer mi testimonio, mis cargas, donde yo puedo pedirles a esa hermana, ora por mí, o orar por las otras hermanas. Y para nosotras las mujeres que somos tan relacionales y nos gusta hablar tanto, es un espacio significativo dentro de la iglesia que en la medida de lo posible nosotras debemos de tratar de que se haga para ellas, de proveer ese recurso para las mujeres. Fíjense, y es algo a evitar, los grupos pequeños no están diseñados para sustituir ni opacar los esfuerzos de enseñanza que ya la iglesia hace para edificación del cuerpo. Por ejemplo, en nuestra iglesia, los miércoles tenemos enseñanza bíblica y hay otros días donde hay grupos de pareja o algún otro seminario. Nunca ninguno de los grupos pequeños de SER ha sido diseñado para enseñar lo mismo que se enseña en esos otros lugares, porque esto es algo pensado para ministrar de forma especial a las mujeres, porque nosotras necesitamos hablarnos de mujer a mujer, entendemos muchas cosas mejor y nosotras necesitamos entonces crear ese espacio. Por eso les repito, que sean cosas pertinentes para la mujer y que no opaque y que no enfaticemos la presencia de mujeres ahí a expensa de que ellas se congreguen los domingos. Las mujeres deben de saber que los grupos pequeños son una edificación, una herramienta de edificación más, pero su hábito de congregarse los domingos no lo sustituye nada ni nadie. Así que si mi grupo pequeño está tomándole tiempo a esa mujer para congregarse los domingos, aconséjele, no vayas. El domingo es la prioridad. Pero si ella puede hacer ambas cosas, sabemos que le sería de mucha edificación. Por ejemplo, en nuestro Ministerio de Mujeres hay una persona encargada de grupos pequeños, porque Dios nos ha bendecido con muchos grupos pequeños. Entonces, esa hermana se encarga no solo de captar nuevas hermanas que puedan enseñar, sino también se encarga de lo que dijimos ahorita, de que se esté enseñando lo que se acordó, que lo que se enseñe sea para edificación y que todo lo que se esté haciendo ahí se haga en orden. Entonces, quiero también recalcar que ella se encarga de captar personas. Ahorita hicieron una pregunta
y decían, ¿por qué? ¿Qué hacer cuando hay una hermana que tiene el talento pero no quiere enseñar? Bueno, obviamente orar, como dijo Aileen, no hay nada que sustituya la oración, pero un esfuerzo más es ir donde esa mujer y preguntarle, ¿por qué no lo quieres hacer? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cuáles son tus miedos? Porque a veces pensamos que tenemos que entender toda la Biblia al 100% y haber estudiado en un seminario antes de sentarme a compartir la Biblia. Cuando básicamente la palabra es leer y explicar sin nada hereje, obviamente, pero leer y explicar el evangelio, las buenas nuevas, y lo que no te sepas, tú le puedes decir a esa mujer, y lo que no te sepas, dile, te respondo luego, pero no dejes de dar, si Dios te ha dado el llamado, si Dios te ha dado el don, que el miedo no te retraiga. Hace unos minutos me mandaron un letrerito de eso de WhatsApp que decía que en la Biblia hay más de 300 menciones acerca del temor. Y el Señor nos manda que no temamos, no temamos. Yo creo que hay muchas mujeres como presas del temor y no se atreven a servir. Así que anímela a servir. A manera de testimonio personal, y con esto cierro, yo tenía un año asistiendo a IBI cuando conocí al Señor, esa ha sido mi iglesia en todo tiempo, y yo tenía un año y nunca me detuve a saludar a nadie porque no había creado relaciones con otras mujeres. Y ese grupo pequeño fue lo que ayudó primero a disipularme y segundo, a yo poder detenerme los domingos o los miércoles y saludar a un par de hermanas. Y luego de ahí soltar mi timidez, aunque no lo crean, soy un poco tímida, y poder, bueno, creo que he crecido, pero bueno, y luego pues hacer más vínculos de amistad. Y ya a manera de resumen, mi hermana, esto es lo que hemos visto. Ministerio de Mujeres, ¿cómo lo hago? Identifica el liderazgo. La cabeza del ministerio es la que traza la visión y la lleva a cabo. Las mujeres que la acompañan deben ser mujeres con un llamado y con un carácter probado. La importancia de la logística está en que es el conjunto de planes a seguir para llevar a cabo la obra. Y ojo, en la logística que todo lo que se haga debe cumplir con dos objetivos para edificación y en orden. Hay necesidad de grupos pequeños, esto es un recurso importante que no sustituye la enseñanza bíblica de la iglesia, pero funciona como un complemento para mi salud espiritual. Así que te animamos a crear ese espacio y que todo lo que hagas, ya sea que comas o que bebas, que le des toda la gloria a Dios. Bendiciones, mis hermanas. Hasta aquí mi participación.